Hola, buenas tardes. Nos encontramos esta tarde platicando respecto de las consecuencias legales de nuestros actos. Las pensamos antes de realizarlo, a veces cometemos un error o un acto sin querer las consecuencias. ¿Qué podemos hacer? Así es. Bueno, pues aquí una vez más en el show de Pregunte a la Abogada, Osmo Zapata aquí el co-host y con la licenciada iniciando una vez más este lunes y pues pongan atención porque está muy interesante eso que está diciendo la abogada. Bueno, muy bien. Generalmente vamos por la vida realizando actos en los que no sabemos que son actos jurídicos. Simplemente generamos actuaciones, ¿no? Por ejemplo, lo hemos platicado, un contrato de compraventa, un contrato de transporte, a lo mejor registramos a un hijo o nos casamos o nos divorciamos, no sé, tantas cosas. Generamos un convenio respecto de un contrato para modificar algunas consideraciones que ya teníamos en el contrato, algunas cláusulas. Entonces, hay muchas situaciones que vamos realizando a las que no les damos la importancia que estas tienen, porque simplemente lo dejamos pasar de largo. Claro, que podría ser también como cuando la gente es compulsiva y se van a comprar y compran cosas que no necesitan También y sucede no leen el el contrato contrato. o lo que dice estipulado en el recibo. Y Exacto, después sí, sí, dicen, pues sí. esto no me gusta, o para qué lo compré, o no es lo que yo quería, pero lo compré porque estaba de oferta. De oferta, el impulso, Ah, exacto. el, la emoción, Sí. el impulso, etcétera. Bueno, algunos de estos actos precisamente que hacemos, pues precisamente van derivados de este impulso, arrojo, de esta emoción. Pero algunos otros son impulsados a lo mejor por violencia, por engaño, por error, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar de eso precisamente, un poco de lo que la ley nos dice. No procuraré no ser muy técnica en esta materia porque es una materia un poquito árida del derecho, un poquito difícil, pero vamos a tratar de explicarla de la manera un poco más dinámica, tratando de que sea lo más sencillo posible y que todos nos podamos entender. Recordemos que estas pláticas no son para abogados propiamente dicho, me queda claro que pueden escucharla, pero más bien va enfocada a nuestro público en general que no es Claro. experto en leyes, pero que efectivamente, como lo acabo de decir, generamos actos jurídicos. Bien, Así es. bueno, un acto jurídico que es la manifestación de la voluntad de una persona, o sea, algo que quiere hacer, pero que no quiere y se queda en el cerebro, ¿no? Yo quiero comprar un auto, quiero comprar un avión. No, esta manifestación de la voluntad es, quiero comprar un auto y voy a la agencia y digo, quiero comprar un auto. Y tengo el dinero o cuáles son las condiciones del crédito, etcétera, ¿ok? Es esta manifestación de la voluntad, llevarlo a la vida La acción, real, sí. Ajá. exacto, a la acción. Bueno, esa es una. Dos, con el fin de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones. Esto es, quiero comprar un auto, voy a la agencia de autos y genero un derecho. ¿Cómo? Por medio de un contrato y una obligación. Me voy a llevar el auto, pero genero la obligación de estar pagando la mensualidad, por ejemplo. O pagarlo en contado, por ejemplo, si se Oh, tiene si el fuera en contado, dinero, bueno, claro. exacto, sí también es otra opción, ¿verdad? Bueno, pues entonces esto lo manifiesto y va a producir consecuencias de derecho. Ejemplo, te subes al transporte, te digo, es algo que lo usamos de manera diaria, ¿no? Te subes al transporte, pagas el pasaje y obviamente el conductor, el chofer te va a llevar a tu destino a cambio de un precio, de un pago. Uh-huh. Se generan derechos y obligaciones para ambas partes. Bueno, eso es, por ejemplo, un acto jurídico explicado de la manera más sencilla posible. Claro, sí, sí, porque a veces Uh-huh. la gente dice, bueno, jurídico, legal, no, 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 yo lo que quiero es O lo que pensamos quiero. acto como si fuera un acto de magia o un acto de circo o de un actor. No, Exacto, sí. estamos hablando aquí en un acto jurídico.
Claro, que eso pues en términos así de público normal, no se ponen a pensar que eso va a llevar esas consecuencias y esos derechos como Derechos y y obligaciones que pudieran obligaciones derivarse. que a veces no se piensa porque uno está con la emoción y que dice, no, pues que vi ese carro por todos lados, ya ahora lo veo y ese color azul es el Ese que es el me que yo quiero. gusta, es el que quiero, pero el poder hacer como una especie de alto, como en las señales de tránsito, de que está el alto y que no puedes pasar, para pensar en qué es lo que va a incurrir eso que queremos adquirir o comprar, o incluso a veces también en lo que decía la licenciada, en el pasaje, de que a veces no pensamos de que tenemos una obligación tanto como público dentro del transporte en comportarnos de cierta manera, pero también tenemos una obligación. Ahorita que dijiste eso me vino a la mente algo. En algún momento todos hemos viajado, bueno, todos, casi todos hemos viajado en un camión, en un autobús, y ya va muy lleno por un microbús y va muy lleno por la parte de adelante y alguien se cuela por la parte de atrás. Algunos sí pasan el pasaje, otros no. Exacto. Lo hemos visto. ¿Qué sucedería si a lo mejor por esos, digo, 5 o 6 pesos, 8 pesos, no sé, lo que cuesta el transporte, se generara una consecuencia, se genera una consecuencia de derecho, que no se aplica, es diferente. ¿Cuál es la consecuencia de derecho de que alguien se suba sin pagar? Pues ahí hay una consecuencia de derecho, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Bueno, nadie lo baja, no lo llaman a la policía, no lo demandan por 8 pesos, ¿ok? Pero en esencia, si te das cuenta, sí hay una implicación legal de esto, tanto de subirte y pagar el pasaje como de subirte y no pagarlo. Son diferentes consecuencias de derecho. Ajá, o sí, de derecho. Ahora bien, bueno, entonces ya dijimos que la persona quiere generar las consecuencias. A veces estos actos pueden ser bilaterales, como en un contrato de compraventa, o unilaterales, por ejemplo, en una donación. Yo tengo una casa y se la quiero donar a mi hija o a mi hijo. Es unilateralmente, yo me estoy comprometiendo a realizar determinados actos para generarte o darte mis derechos. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo que de manera general podríamos decir que es un acto jurídico a grandes rasgos y de la manera más sencilla que se puede explicar. Y que hay que ponerle atención, ¿no? No nada más dejarlo así que se vaya en el aire a eso que a veces no tomamos en cuenta. No, claro. Estos actos jurídicos van a generar consecuencias para las personas, para los implicados. A veces, generalmente se quieren las consecuencias, ¿no? Quieres el acto, les decía yo a mis alumnos, quieres el acto y quieres las consecuencias. Ejemplo, en un matrimonio. De manera regular, a nadie lo obligan a casarse. Digo, de manera regular, habrá sus excepciones. Pero bueno, de manera regular a nadie lo obligan a casarse. Es más, el juez pregunta si es voluntad de las personas contraer matrimonio. Claro, sí. Si están de acuerdo, exacto. Entonces, ¿qué dices tú? Sí, estoy de acuerdo, o si vienes por su propia voluntad, sí acepto. Este acto de preguntar a las personas si están de acuerdo, si aceptan, si es su voluntad realizar el matrimonio, etcétera, pues es esa manifestación externa de la voluntad que estaba yo diciendo que es un acto jurídico, claro, con las consecuencias que ello implica. Ya hemos hablado del matrimonio, ya hemos hablado de su objeto, de su finalidad, etcétera. Entonces, ¿qué es, por ejemplo? La ayuda mutua, la convivencia, el apoyo, etcétera. Entonces, esas serían las consecuencias. Ajá, y entonces te dice, ¿quieres el acto? ¿Quieres casarte? Sí. Estás diciendo que sí aceptas, pero entonces quieres las consecuencias. Todo lo que acabamos de decir. Con las obligaciones, ejemplo, obligaciones alimentarias. Si tienes un hijo, pues tendrás obligaciones alimentarias con ese hijo también, por ejemplo, claro, ¿no? Entre otras muchas, pero bueno, obligaciones alimentarias lo vamos a decir en este momento. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa? Porque quiero tocar un tema aparte de no solamente del acto y cuando se realiza de manera impulsiva. Quiero que platiquemos de cuando este acto se ve viciado, esto es, nuestra voluntad se ve viciada, que así se le llama en derecho, por un vicio de la voluntad, valga la redundancia. Esto es, cuando nuestra voluntad
por alguna situación, a pesar de que sí la manifestamos, está viciada, no la estamos dando de manera libre o consciente o bajo alguna amenaza o sujeta a algún error. Y ¿Qué puede ser también sucede? emocional, ¿no? De que la persona esté tan eufórica o tan motivada. Es posible, pero ahí la consecuencia es distinta. Ahorita vamos a platicar de esto. Nuestro Código Civil nos señala que hay vicios del consentimiento y él nos habla de el error, la violencia, la lesión y la reticencia. Hay algunos autores que señalan otros más, pero ahorita vamos a hablar nada más un poquito de esto de manera general. ¿Qué es el error? ¿Para ti qué es un error? Algo que no salió como lo pensabas o no te fijaste, no pusiste atención al realizar esa tarea o ese proceso. Ok, efectivamente. Bueno, nos dice la doctrina en derecho que el error es una creencia sobre algo del mundo exterior o interior del ser humano, pero que está en discrepancia con la realidad. ¿Ok? Esto es, en un error, por ejemplo, yo puedo pensar que tú me debes 100,000 pesos porque hice mis cuentas y en mis cuentas, así nos ha pasado a muchos, ¿no? Hacemos una cuenta y de repente en mi cuenta yo digo que me debes 100,000 pesos. Y no me di cuenta y acomodé mal los números y resulta que no eran 100,000, a lo mejor eran 10,000. Quítale un cero, ¿no? Por decir algo, a lo mejor absurdo, vamos a irnos a los absurdos. ¿Qué sería esto? Pues un error de mi parte, ¿no? Algo que está en discrepancia con la realidad, pero que desde mi punto de vista es real. Entonces vamos a pensar que yo presento un juicio, por decir algo, queriéndote cobrar 100,000 pesos. Y tú dices, a ver, espera, no te debo tanto. Vamos a revisar, porque sí, a lo mejor dices, sí tengo un adeudo, sí te debo, pero ¿cuánto es? No, pues nada más son 10,000 o 90,000, por decir, ¿no? Que hubiera un error de ceros, ¿no? En las sumas. Bueno, pues eso es un error. ¿Qué sucede? Pues mi voluntad estaría viciada, ¿ok? Al yo presentar esa demanda, estaría manifestando mi voluntad, pero de manera viciada porque tengo una falsa percepción de la realidad. Ese es uno de los vicios que el código nos señala. Y que es algo también común que puede suceder en cualquier ámbito. Sí, nos puede suceder a cualquiera, sí, claro. Y que eso a veces no se le toma tanta interés, ¿no? Porque dicen, no, pues es que tú estás mal y tú me quieres robar, y empiezan ya las cuestiones emocionales y ya no se pone de manifiesto estas responsabilidades y obligaciones, ¿verdad? Sino que es así ya alterado. Y las consecuencias de derecho son distintas. Vamos a pensar en otro ejemplo. Yo deseo prestarte mi terreno, mi accesoria, mi casa, para que la utilices a cambio de que me pagues una renta. Pero al contrato no le ponemos que es de arrendamiento, le ponemos que es de donación, por ejemplo, o de usufructo, no sé, algún otro nombre ahí extraño. Bueno, ¿qué sucede? Pues va a haber un error, ¿no? En el concepto que tengo respecto de la figura jurídica que quiero aplicar. Porque no sea claro, o sea, fue así. Porque a lo mejor no somos expertos en derecho, ¿verdad? Y no nos valimos de un experto en derecho para que nos orientara. No, eso es posible que suceda. Bueno, ese es otro tipo de error, pero también estaría dentro de todas estas situaciones. A ver, hay otro vicio de la voluntad, que este es como más sencillo, más claro. Se le llama violencia, el vicio de la violencia. Este es un miedo originado por una amenaza externa, a que algo me va a pasar a mí, a mis bienes, a mis seres cercanos, familia, seres queridos, etcétera, y que me lleva a dar la voluntad para realizar algo. Como una coerción. Exacto, una coerción. Vamos a pensar que alguien me amenazara para que yo done un terreno. ¿Estoy dando mi voluntad? Sí. Está viciada por el vicio de la violencia. Claro. Entonces, si te das cuenta, ahí también es
una situación diferente. Hay voluntad, se generan las consecuencias de derechos, sí se van a generar, pero va a haber este vicio que le llama la ley, ¿no? Este vicio de la violencia. ¿Qué se puede hacer ahí cuando eso ocurre? El entrar en pánico y decir, ¿ahora qué voy a hacer? Y buscar en Google o preguntarle a algún Ahorita amigo lo vamos y a decirle, platicar qué pasa ¿qué con podemos estos hacer? vicios. Ahorita lo vamos a platicar Bueno. al final. Vamos a explicar primero los vicios. El siguiente vicio es el vicio de la lesión. Y que no es una lesión como las conocemos, como una lesión física, ¿no? Como las que conocemos normalmente, ¿no? De que se cayó y se torció el pie y bueno, no es una lesión de ese tipo. La lesión, según el Código Civil, también es un vicio en el que una persona se aprovecha de otra utilizando en un contrato que se realiza de manera bilateral, dos personas. Oneroso significa que ambas tengan derechos y obligaciones, ambas, pero este vicio es aprovechando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria. Esto es, una parte se aprovecha de la otra. Por inexperto, por miseria, porque tenga miseria, o por ignorancia. Por tener un interés tóxico que realmente está afectando al otro sin quererle dar lo que está pasando. Perdón. Bien, un pequeño clip aquí. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Perdóname, repíteme la pregunta porque ya me perdí. Sí, de que muchas veces hay alguien que está haciendo algo con una intención negativa o abuso. Ah, sí, en este caso es lo que sucede. Vamos a pensar. Una persona se acerca a ti queriéndote vender una joya. Pero él dice, no tengo dinero, no sé ni cuánto vale, me urge el dinero, me urge vendértelo porque no tengo a un familiar en el hospital, por decir una situación a lo mejor hasta absurda. Y entonces, tú, abusando de esa extrema miseria o necesidad que tiene esta persona y sabiendo que vale mucho más a lo mejor esta joya o este auto o esta casa, le pagas la calidad ínfima. Porque pues con tal de salvar, pues tú si quieres tanto y si no, no. Entonces, ¿qué pasa? Estás abusando de esa persona, estás valiéndote de su necesidad, pero en esta necesidad, ojo, esta es notoria inexperiencia, porque a lo mejor no sabe cuánto vale, extrema miseria, porque está desvalido, o ignorancia, que es difícil probar estos extremos en los juicios, pues sí será difícil, pero la ley lo prevé, ¿no? Nuestro código lo prevé. Entonces, alguien abusa de otra persona precisamente valiéndose de estos supuestos. Esto puede también pasar, porque lo he visto y creo que se da, no sé si hoy en día o antes, de que cuando tú vas a una tienda, por ejemplo, de artículos electrónicos, y dices, esta está en oferta, esta computadora está muy bien y en lugar de valer 3,000 pesos, vale solamente 1,000 pesos, solamente por estos días. Acéptalo, digo, adquiérelo porque está en oferta, pero resulta de que ese modelo ya es atrasado y no tiene las funciones que tú requieres, pero como lo ves en oferta y no te pones a ver de que ese modelo, aunque se ve bien y está en oferta, pues no vale. Ahí sería más bien el vicio del error, porque tu percepción es errónea respecto del producto. Exacto, por no conocerlo, porque... Pero ahí no es la lesión. Las personas no se están aprovechando de ti. El que tiene una falsa percepción de lo que es el producto eres tú. ¿Te das cuenta la diferencia entre la lesión y el error? Son dos cosas diferentes. Aquí es, tu percepción es la que te hace pensar que el producto vale, te conviene, porque tú crees que es de mejor calidad o de mejores condiciones, etcétera. Sí. El fabricante o la persona que te lo vende no te está diciendo que lo sea. Tú eres el que tiene esa percepción. Ahora bien, por eso es diferente. Son dos vicios distintos.
Ahora, hay otro vicio, ojo, que es muy parecido a lo que ahora sí a lo que estás diciendo, que algunos doctores del derecho señalan como la reticencia. Una doctora en específica, que fue mi profesora, la doctora Sandra Raquel Contreras, ella señala el vicio de la reticencia. ¿Qué es la reticencia? Algo así como lo que tú estás diciendo, el silencio. El silencio. O sea, como omitir. Omitir información. Yo no te digo, si la computadora tiene esto. Tú llegas y me dices, oye, la computadora es así, 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 yo la quiero porque yo sé que esto, 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 que esto. Sí, claro. Oh. Y el otro se queda, no dice así, se queda callado. El silencio. El silencio, la reticencia, me quedo callado. No te digo, estás en un error. No te digo, sí, llévatela, sí te convenzo. No te digo nada. Esa es mi reticencia. Y entonces tú caes y compras, generas este acto jurídico de la compra. Y que eso lo puedo ver más en las compras electrónicas, no tanto de persona a persona, ¿no? De que podría ser, sí. Uno puede ver eso y dice, pues está muy bien. Pero ¿cuál es la diferencia? Fíjate ahí. Que cuando haces una compra electrónica, vienen las especificaciones. Que no las leemos es distinto. Bueno, sí, claro, y en algunas veces no hay. Bueno, en algunos casos a lo mejor no hay, claro, pero en otros lo hay, pero no las leemos. Sí, las líneas pequeñas. No leemos que, la cajita, no sé, tú ves la cajita y ves no trae cargador. No, o no es del tamaño que tú decías o que tú creías que era, o porque según esto la imagen, porque luego te dice ahí, las medidas pueden variar, pero no te dicen a qué grado pueden variar, nada más te dicen pueden variar. Entonces tú piensas que es una cosa cuando resulta que es otra. Sí, claro. Si te das cuenta, ya lo vimos entonces ahorita, el acto jurídico se puede ver viciado por estos vicios que ya señalamos. ¿Cuál sería la consecuencia de esto? O dices ahorita, bueno, ¿y qué? Ya me pongo a llorar porque pasó. No, en efecto, la ley pues nos señala que se puede invocar la nulidad de ese acto jurídico. Sí, esa transacción, ¿no? Exacto, sí, se puede invocar, se puede, en juicio obviamente, probar que hubo, por ejemplo, un error, que hubo esta lesión, que hubo la violencia, ¿no? O a lo mejor la reticencia, que yo creo que es un poco complicado. Evidentemente es complicado, es una situación de juicio, evidentemente, no lo puede invocar cualquier persona. O sea, sí puedes decir, oye, es que yo me sentí engañado, o cometí un error, me equivoqué. Sí se puede. Pero evidentemente para poderlo plantear de manera adecuada, pues sí se requiere la asesoría de un abogado. Y entonces ahí sería el hacer lo que aquí la abogada siempre pues está lista para escuchar. Cualquier duda, cualquier pregunta que tal vez esté afectando esa situación, ¿no? Esa transacción o esa compraventa o ese acuerdo. Sí, porque a veces, lo decías hace un rato, ¿no? A lo mejor por emoción, a lo mejor por error, a lo mejor por la violencia, pues hiciste el acto. O sea, sí lo generaste. Entonces ahora, ¿cómo lo invalidamos? ¿Cómo lo nulificamos? O puede llegar que sea, ya lo decía ahorita, una nulidad del acto absoluta, parcial absoluta o hasta una inexistencia del acto. Vamos a pensar en un matrimonio, como algo que ¿qué pasa? No te puede pasar, sí pasa. Yo conocí a una persona que se casó 2 veces, una en Ciudad de México, otra en el Estado de México. ¿Qué sucede con el segundo matrimonio? Fíjate, son 2 actos jurídicos, el matrimonio es acto jurídico. Entonces genera un acto jurídico de matrimonio en Ciudad de México, un acto jurídico de matrimonio en el Estado de México, ¿no? ¿Qué es lo que sucedería con el segundo acto jurídico, con el matrimonio? Pues ese es inexistente, por ejemplo. ¿Quién puede invocar esa inexistencia? ¿Cómo lo tiene que hacer? Etcétera. Bueno, pues sería evidentemente la nueva esposa o los hijos, ¿no?, de la nueva esposa, y las consecuencias de derecho también nos los dice el código, por ejemplo. ¿Qué sucede? ¿Qué consecuencias de derecho hay respecto de los hijos? ¿Cuáles hay respecto de los bienes que se hayan adquirido en este segundo matrimonio? Etcétera. Entonces, esa es la situación, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de haber realizado el acto? Y
si se puede nulificar el acto total o parcialmente o hasta declararlo, como te decía ahorita, la cuestión del matrimonio, inexistente. Ajá, sí, claro. Eso pues es aquí el QR, porque la gente tal vez tenga esa duda, esa pregunta y que digan, bueno, pues ¿qué hago? Pues aquí con la abogada van a poder sentirse tranquilos, porque incluso a veces esta explicación que está muy clara, ahorita con la explicación de la licenciada, a veces es como, pues ¿y ahora cómo le hago? Como que tengo una duda. Y esa duda a veces nos puede matar, ¿no? O sea, por no... Sí, lo que pasa es que no conoces las consecuencias, claro, ¿no? Conoces, sí. Y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque esta persona que te digo, hasta de hecho quería volverse a casar y dices, espérate. Dice, es que eso fue en el estado, en Ciudad de México, y eso es en el estado de México, y ahora quiero contraer un nuevo matrimonio. A ver, espera, y ya hay consecuencias de derecho que se generaron en un primer acto, ahora en segundo acto, y ahora quiere realizar otro, espérate, o sea, no. ¿Y en qué terminó ese intercambio? En que no se volvió a casar. Ah, qué bueno. ¿No? De hecho, la primera esposa falleció, y entonces, bueno, pues ya. Pero aún así, fíjate, existían consecuencias del segundo matrimonio. Sí, claro. Entonces, son situaciones que, por eso te digo, parecieran de telenovela o de película, pero sí suceden, sí pasa, que las gentes generan actos, vamos generando actos jurídicos sin prever las consecuencias de uno o de otro acto o de las situaciones que sucedan, ¿no? Entonces, te digo, él quería un tercer matrimonio, cuando ya llevaba uno, luego el otro, y luego el otro, no. Entonces, esas son las situaciones que no se prevén, pero que al final del día, la persona que se siente ofendida puede invocar, ¿no? Sí puede invocar, ¿no? Las consecuencias. De hecho, por ejemplo, la persona del segundo matrimonio, en este caso, nos dice la ley que ella sería la beneficiaria de los bienes adquiridos, porque ella actuó como una cónyuge de buena fe. Exacto. Y él no, porque él pues, ya sabía que tiene un matrimonio previo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que debemos de ir previendo o que se pueden prever al generar un acto, ¿no? A lo mejor, una, al generar el acto, o dos, si ya lo generaste, ahora qué puedo hacer, si considero que otorgué mi voluntad de manera viciada. Por estos vicios, digo, hay otros, pero, o otras formas de que se puedan explicar a más a detalle, pero ya son cuestiones muy técnicas. Sí. Pero bueno, si la persona se siente que ha dado su voluntad bajo un vicio de estos, pues bueno, acercarse a un profesional del derecho, pues para que le pueda orientar y ver si efectivamente puede invocar que hubo un vicio. ¿Qué sucede ahorita? Me recordé de lo que estabas diciendo, que cuando compras por impulso, ese no es un vicio. No, ese no es un vicio. A ver, el vicio de la compra, pero no es un vicio de la ley, que la ley señale. Claro, ¿no? Claro. Porque a lo mejor es tu emoción, pero eso no significa que puedas nulificar, por ejemplo, una compra-venta porque te emocionaste. Sí. ¿No? Que ahí lo que podría caber en la persona es tal vez regresar al artículo que ya después se arrepintió que lo compró y diga... Bueno, cuando cabe la posibilidad, pues sí. Y ya, ¿no? Porque en algún momento de joven recuerdo yo que compré una de estas grabadoras que tenían cassette y 2 bocinas, y después dije, ¿y para qué la necesito? Realmente no estoy en casa pegado a la música como años atrás, tengo mi celular y la verdad, entonces lo que hice al otro día, la empaqué, la regresé al establecimiento y les dije, bueno, pues es que no la quisieron, entonces pues la quiero regresar. Y de buena situación, me regresaron el importe que pagué completo. Ah, pues qué y bueno. Estuvo muy bien, pero fue algo en el que reflexioné. Pero eso, por ejemplo, no es un vicio de la voluntad. Sí, no, claro. Ya te dije cuáles son los vicios. Exacto. Ahí, más bien, la emoción fue lo que vició tu cordura y realizaste una compra impulsiva. Sí, porque dije, esta es la que está muy bien y el precio es la que perfecto. Siempre había querido. Claro, sí. Pero pues qué bueno que ahorita la licenciada nos aclaró todo este pequeño desmenuzamiento, ¿no? De lo que es esta situación. Que el acto jurídico y los vicios de la voluntad. Que podemos caer en eso o que tal vez ya hemos caído y no tenemos pues noción de qué hacer
o por lo menos entenderlo, ¿no? Porque tal vez ya estamos dentro de esa cosa y ahora, ¿cómo lo vamos a llevar? Sobre todo también a nivel de nuestra mente, tengamos una paz mental y no nos agobiemos con eso que estamos haciendo o que hicimos, pero aquí con la explicación de la abogada pues queda mucho más claro y pues ya saben que aquí el show está hecho con mucho cariño por parte de la licenciada para que la gente diga, tengo una pregunta, o puede ser una pregunta de cualquier índole, pero en este caso del tema, o tal vez alguien pasó por eso, o están pasando por eso, o están pensando en qué pudiera suceder si se hace uno de estos actos. Entonces, pues aquí pueden, como ya les hemos dicho, la licenciada siempre está atenta para que con este QR o aquí en la transmisión, si la ven en el replay también, que la compartan y pues pregunten. Porque lo peor es quedarse con la duda. No, eso es absurdo. Digo, cuando hay espacios, tantos espacios en los que podemos acercarnos y preguntar y tener el acercamiento con alguien, ¿no? A lo mejor dependerá evidentemente de las personas con las que estés hablando y tal, pero si hay alguien que te pueda orientar, pues sería lo ideal, ¿no? Que alguien te oriente para que puedas realizar el acto de manera segura y en su momento, pues asumir las consecuencias o ver cuáles van a ser las consecuencias del acto. Exacto, con responsabilidad y sobre todo con calma. Entonces, por eso la abogada aquí está ofreciendo esto para que ustedes digan, yo voy a tomar esa oportunidad que me da ella, que sí, puede uno ir a San Google o a YouTube, pero acuérdense, el que le responda una persona calificada y que sea alguien que no les tome solamente su información y después les quiera vender cosas, sino al contrario, que los escuche. Para eso está aquí el show de la abogada. Así es. Y no se olviden que todos los lunes estamos aquí a las 6 de la tarde y también la licenciada va a poder estar en comunicación. Así es, está mi teléfono abierto, digo, para que puedan preguntar, para que puedan acercarse si requieren una orientación, una asesoría. Estamos con las mentorías también para pasantes y bueno, seguimos con el curso. Perfecto. Del Código Nacional. Muy bien, bueno, pues gracias por este tiempo y no se olviden de compartir y el próximo lunes nos vemos aquí. 6. Bonita tarde para todos. Bye.